Nuevamente les saluda el hermano Alexander Castellanos, siempre transmitiendo estos mensajes de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy iniciamos otro capítulo en el sentido de ver otros puntos de vista acerca de las etapas finales en cuanto a la vida de nuestro Señor Jesucristo, aunque son los últimos capítulos, pero todavía hay mucho que decir en relación a las consecuencias que se dieron de la muerte, sepultura y especialmente de la resurrección del Señor. Hoy vamos a ver la resurrección, las apariciones y la ascensión de Jesús. Vamos a ver el domingo como el día de la resurrección, que es una continuación de lo que hemos venido estudiando. Vamos a ver la quinta aparición a los apóstoles sin estar Tomás presente. Vamos a ver los 40 días en los cuales Él se estuvo apareciendo. Veremos la sexta aparición a los apóstoles estando ya Tomás presente en Judea una semana después. Y vamos a ver también la séptima aparición a por lo menos 7 discípulos en Galilea en algún momento durante los 40 días. Todo esto lo vamos a estar tratando en este capítulo. Y como siempre, doy una ligera introducción a cada lección que doy. En la introducción que hace Lucas del libro de los Hechos, él escribió acerca de los apóstoles que Cristo había escogido. Luego dijo que a estos también, después de haber padecido Jesús, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días. Y es que tenemos que tener presente que se había celebrado la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua tenía lugar 50 días antes de la fiesta de Pentecostés. Entonces Jesús estuvo con sus discípulos durante 40 días después de la Pascua y luego ascendió. Los apóstoles tuvieron que esperar 40 días más para el día de Pentecostés. Entonces, y hablándoles pues acerca del reino de Dios. Allí en Hechos capítulo 1 y el versículo 13 se nos presenta claramente esta situación. Dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ahora la interrogante es, ¿por qué 40 días? ¿Por qué 40 días? El Señor tenía enseñanzas y encargos adicionales que deseaba darles a los apóstoles antes de su ascensión. Pero más importante que lo anterior, Él deseaba tomarse todo el tiempo que fuera necesario para convencer a sus apóstoles de que Él realmente estaba vivo otra vez. Imagínense, Él ocupó tiempo para convencerles de que estaba vivo otra vez. Deseaba que no quedara duda alguna en sus mentes. Durante los últimos 40 días es probable que Jesús se apareciera muchas veces a sus seguidores. 10 de estas apariciones fueron consignadas y 5 de ellas se relacionan con el día en que Jesús resucitó. Hemos analizado 4 de las 5. Sus apariciones
a María Magdalena, a las demás mujeres, a Pedro y a los dos varones que iban por el camino a Emaús. En esta presentación, y quiero decirles que esta es la parte 1 de una lección, o sea, de un conglomerado de lecciones que vamos a ver en 2 partes. Las vamos a presentar en 2 partes. En esta presentación vamos a estudiar la quinta de las apariciones de Jesús ocurridas en el día de su resurrección, el propio día que Él resucitó. Luego vamos a analizar las siguientes 2 apariciones. Las 3 apariciones que estamos por considerar se hicieron primordialmente para que fuera beneficio de los apóstoles. Si ustedes le ponen cuidado, lo que el Señor está haciendo es lograr un beneficio para los apóstoles. Y esto es entendible, esto es lógico que así lo veamos. ¿Por qué? Porque poco faltaba que Él ascendiera, poco faltaba que el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo se diera sobre los apóstoles y que entendieran a la gran comisión que se les iba a encomendar a ellos. Entonces, Cristo les estaba dando pruebas convincentes, hermanos, pruebas convincentes de su resurrección. Entonces, ¿qué convenció a los 11 de que Jesús estaba vivo? ¿Qué convencerá a la gente de hoy? Porque este es el problema. El ser humano, y en la anterior lección trató de lo difícil que es para las personas el creer. Aquí tenemos a 11 apóstoles que, a pesar de que se les había anunciado tantas veces la resurrección del Señor, pues les fue difícil creer. Si a ellos les fue difícil creer, entonces, ¿qué convencerá a la gente en los días presentes? Entonces, veamos, hermanos, qué fue necesario para convencer a 10 apóstoles. ¿Por qué digo 10? Porque ya dije que primeramente vamos a ver cuando Tomás no estaba presente. Quiero decirles que lo que vamos a estar tratando está consignado en Marcos 16, en Lucas capítulo 24 y en Juan capítulo 20. Vamos a ir de un libro a otro, de un evangelio a otro, para presentar estas condiciones que se presentan para convencerlos a estos apóstoles. Jesús procedió paso por paso a demostrar a sus apóstoles que Él había resucitado de los muertos. Primero, le llegaron noticias de que su resurrección había sido anunciada por los ángeles. Segundo lugar, otros les dijeron que habían visto al Señor resucitado, pero a pesar de lo anterior, a los apóstoles les costó creer. Les costó creer, no fue fácil creer. Y en tercer lugar, llegó el momento de que Cristo se apareciera personalmente a ellos para eliminar todas las dudas que ellos tenían. Las mujeres les dicen, Pedro y Juan también testifican. Las mujeres que iban en el camino se los dicen, pero dudaban de que el Señor había resucitado. Entonces, por eso fue necesario, para convencerles, aparecérseles a los apóstoles una y más veces. Veamos pues cómo es que los apóstoles se convencieron. Según el apóstol Juan, era la noche de aquel mismo día, el primero de la semana.
Ahí lo tenemos en el capítulo 20, verso 19. Según el sistema judío de calcular el tiempo de una puesta del sol a la siguiente, este habría sido el segundo día de la semana. Pero como hemos visto, Juan usaba el sistema romano de medir el tiempo, o sea, de una medianoche a la otra. Entonces, es obvio que era importante para Juan incluir la aparición a los apóstoles entre los eventos que ocurrieron el primer día de la semana, el día de la resurrección de Jesús. Casi con seguridad, Jesús, hermanos, podemos decir que resucitó entre la medianoche y el amanecer, de modo que era, lógicamente, el primer día de la semana, tanto por el sistema judío como por el sistema romano de medir el tiempo. No hay ningún problema en llegar a esta conclusión. No estamos seguros dónde era que los apóstoles estaban alojados, pero donde quiera que se hubieran reunido, lo cierto es que habían asegurado y cerrado con llave las puertas. ¿Por qué? Por miedo a los judíos, les tenían miedo. Si los judíos farisaicos, el Sanedrín, habían sido déspotas, hacía 3 días habían logrado lo más glorioso para ellos, que Jesús fuera crucificado. Y entonces, como ellos todavía no tenían la revelación completa, el bautismo del Espíritu Santo que se dio el día de Pentecostés, la misma convicción de las apariciones a ellos mismos del Señor Jesucristo, es evidente entender que ellos le tenían miedo a los judíos. Otros discípulos estaban con ellos, pero a Cristo le preocupaba primordialmente los apóstoles en sí. Esta es la realidad que nosotros tenemos que entender. Mire lo que dice en Marcos capítulo 16 y el versículo 14. Marcos 16, 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Entonces, como decía, pues otros discípulos estaban con ellos. Los 11 estaban presentes esa noche como grupo. Estaban todos excepto Tomás. Entonces, dice que los apóstoles estaban sentados a la mesa. Y es bien probable que hubieran comenzado su comida de la noche. Eso, costumbres de las comidas en otros lugares son muy diferentes a las nuestras, hermanos, en cuanto al tiempo que nosotros llamamos la cena. Para nosotros la cena se da normalmente hay excepciones, pero se da entre 6 a 7 de la noche. Pero en otros lugares son las 10, 11, 12 de la noche y a esa hora están comiendo. Entonces, es probable que hubieran comenzado su comida de la noche cuando Cleofas y su amigo, vimos la aparición a Cleofas y su amigo, llegaron llenos de emoción a contarles que habían visto a Jesús en el camino. Algunos creyeron los informes de los que habían visto a Jesús, mientras que otros no. Y es probable que una acalorada disputa, hermanos, se estuviera desarrollando, cuando de repente, fíjense bien, de repente dice la Escritura que Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros.
¿Cómo es eso que Jesús se puso en medio de ellos y estaban cerradas las puertas por miedo a los judíos? Bueno, era el Señor Jesús, el Señor Jesucristo resucitado. Era ya transformado. Y realmente, si a usted no le causa admiración, a mí me la causa. ¿Cómo es que estando esa puerta asegurada, de repente está ahí en medio de ellos? Los apóstoles estaban espantados y atemorizados porque pensaban que veían espíritu. Mire, vamos a comparar esta situación de pensaban que veían espíritu con Mateo 14, 26. Mire lo que dice en Mateo 14, verso 26. Dice, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Vamos ahora a Hechos capítulo 12, versículo 15. Noten lo que aquí dice. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Esto se refiere a la aparición del apóstol Pedro cuando ya sale de la cárcel, de una de sus encarcelamientos. Entonces, durante tiempos de estrés, hermanos, pueden resurgir antiguas supersticiones. Y esto es lo que se da acá. Entristecido el Señor por la renuencia de ellos a creer, Jesús les reprochó. Dice que les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. O sea, los apóstoles habían oído el testimonio de por lo menos 2 hombres y de tal vez media docena de mujeres, de manera que no carecían de evidencia. Y entonces Él les preguntó, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Hermanos, estaba allí para destruir el escepticismo de esos pensamientos. No hay cosa más terrible que cuando una cosa o una situación es evidente y se cae en el escepticismo, se cae en la situación de la incredulidad, en una condición totalmente extrema. Les digo, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y velad, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Luego les mostró las manos y los pies, dice, en los que había quedado la huella de los clavos romanos. También les mostró el costado con su herida abierta. Y dice que los discípulos se regocijaron. Pero la lucha que se libraba dentro de ellos siguió. Imagínense, sigue esta lucha. Ya que era demasiado bueno para ser cierto que Jesús estuviera vivo. Lucas lo puso en estos términos. Dice que ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados. Y como prueba final de que realmente se trataba de Él y no de alguna aparición, Jesús preguntó, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron, y para mí esto también es curioso, hermanos, le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Parte de un pez asado, ni siquiera el pez completo, hermanos. Pero no vemos que el Señor les protesta diciéndoles, ¿por qué me dais, como quien dice, las obras? ¿Por qué me dais tan poquito? Le dan parte de un pez asado y otra cosa más, y un panal de miel. Yo
no me imagino este tipo de alimentación, pero es lo que así sucedió. Y dice que Él lo tomó y comió delante de ellos. Como quien dice, les voy a mostrar que como humano, como de carne y huesos, que ahorita todavía soy, les voy a demostrar que todavía como y que compartan la comida conmigo. Después de esta prueba ya no tuvieron necesidad de ninguna otra más, hermano. Qué bendito día. Jesús les volvió a decir: paz a vosotros. El corazón se les llenó de paz. El Señor de ellos estaba completamente vivo. Gracias a Dios, hermano. Gracias a Dios. El Señor estaba completamente vivo. Aquel que había sido flagelado, aquel que había recibido latigazos, aquel que había sido escupido en la cara, aquel que le habían clavado duramente sus manos y sus pies, estaba vivo. Entonces, se da posteriormente cómo es que los apóstoles son comisionados. El Señor habría de enseñarles mucho durante los siguientes 40 días, pero lo más importante sería su gran comisión. Miren lo que dice en Mateo capítulo 28, en los versos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Luego en Marcos capítulo 16, versos 15 y 16, les dice también lo siguiente: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hermanos, después que Cristo convenció a los apóstoles de que Él estaba vivo, las palabras que les dijo después anticiparon la entrega y la realización de esa comisión. Ahora bien, habló del procedimiento a seguir en el cumplimiento de la comisión. Él dice: como me envió el Padre, así también yo os envío. Y lo dice en Juan capítulo 20, verso 21. También en Juan capítulo 17, verso 18, les anticipó esa comisión. Miren lo que dice en Juan 17, verso 18. Dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. En la oración Él está anticipando esta gran comisión de la cual ahora Él les estaba dando a los apóstoles. Entonces nosotros podemos ver que la palabra apóstol significa uno que ha sido enviado. Entonces, eso es lo que ellos tenían que cumplir: la misión de ser enviados, la misión de cumplir con enseñar su evangelio de salvación. Entonces, más adelante se darían los detalles relacionados con el envío de ellos y los vamos a ver posteriormente. Pero él habló del poder que recibirían para llevar a cabo la comisión. Dice la Escritura en Juan 20, 22: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. El hecho de que Cristo sopló sobre los apóstoles
no llenó a esto del Espíritu Santo en ese momento. No hay que malentender esta situación. El momento en que se daría el Espíritu Santo todavía era un evento del futuro. Por ejemplo, mire lo que dice Lucas capítulo 24, verso 49. Dice aquí de la siguiente manera: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. También en el Evangelio de Juan capítulo 7, versículo 39, dice así: esto digo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado, o sea, no había ascendido todavía. Luego también podemos ver en Hechos capítulo 1, versos 4 y 5. Miren lo que dice acá: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y aquí mismo en Hechos capítulo 2 y el versículo 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, hermanos, cuando Él sopló y dice que recibid el Espíritu Santo, lo que acababa de suceder era una demostración visual que anticipaba el derramamiento del Espíritu que ocurriría varias semanas más adelante. Esto, hermanos, habría sido más obvio para los discípulos que para nosotros, en vista de que la palabra griega que se usa para referirse a espíritu es una palabra que también significa soplar. Entonces, en el día de la fiesta judía de Pentecostés, los apóstoles serían bautizados con el Espíritu Santo, el cual les daría el poder para llevar el Evangelio al mundo. Y así sucedió. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá, hermanos? Que habló del propósito para el cual sería dada la comisión. Les dijo: a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Juan 20, versículo 23. Y doy una explicación al respecto. El lenguaje de Juan 20:23 es parecido al de Mateo 16:19. Vamos a Mateo capítulo 16, versículo 19. Miren lo que dice acá: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Luego quiero que consultemos también en el capítulo 18 de Mateo, verso 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Se da una transacción, tiene lugar primero en el cielo y luego en la tierra. Eso es lo que se nos está presentando acá. Les doy más explicación. Esto no significaba que los apóstoles podrían decidir arbitrariamente, óigase bien, arbitrariamente
a quienes perdonarían y a quienes no. Antes el Señor se estaba refiriendo al perdón de pecados que se recalcaría en las predicaciones inspiradas de los apóstoles. O sea, los que recibieran las enseñanzas de ellos serían perdonados, mientras que aquellos que las rechazaran no lo serían. Y miren lo que dice aquí mismo en Hechos capítulo 2, en los versos 36 hasta el 38. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Luego en el verso 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas en aquel mismo día. Más abajo, el verso 47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. A una iglesia nada más, no a una denominación. El Señor solamente estableció una iglesia, su iglesia, no una diversidad de agrupaciones religiosas como sucede ahora en día. Pero hermanos, los apóstoles son desafiados. Como se mencionó anteriormente, Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, y doy una aclaración de esta palabra o nombre Dídimo, la palabra hebrea de la cual proviene Tomás y la palabra Dídimo viene del idioma griego. Entonces ambas palabras significan el gemelo. Entonces es lógico entender que Tomás debió de haber tenido un hermano gemelo. Un hermano gemelo o una hermana. Pero eso es lo que significa la palabra Tomás o Dídimo. Entonces, hermanos, se mencionó anteriormente que Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y cuando el apóstol ausente volvió, los demás discípulos le dijeron: al Señor hemos visto. Y Tomás reaccionó con escepticismo. En alguna etapa de nuestras vidas, o en muchas etapas de nuestras vidas, yo creo que cada uno de nosotros somos escépticos a creer cosas lógicas, cosas evidentes. Y él dice: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. El Señor no fue reacio a la declaración de Tomás. En la próxima lección vamos a ver cómo es que Él le complació a Tomás este deseo que él tenía. Yo quiero que nosotros entendamos esto, que muchas veces el Señor accede a nuestros caprichos. ¿Por qué? Porque Él tiene amor para con nosotros. Muchas veces, aunque nosotros somos rebeldes a los propósitos que Él nos demanda, el Señor tiene paciencia y tiene misericordia de nosotros. Pero hay una cosa que debemos de tomar en cuenta, que la paciencia y la misericordia del Señor también tienen un límite. Y hay un momento que Él se cansa. Se cansó
con Adán y Eva cuando desobedecieron. Les sacó de esa grandeza, de ese paraíso en el cual estaban. Les puso un ángel que ya no les permitió ese gozo que tenía. Se cansó del pueblo cuando preparó esa arca a través de Noé, y que se burlaban de Noé, que en un lugar seco construyendo un arca de más o menos unos 120 metros. Se cansó de Sodoma y de Gomorra, y así sucesivamente. Si usted ve la historia antiguo testamentaria acerca de su pueblo especial, que dejó de ser pueblo especial, hermanos, porque fueron desobedientes, que ese pueblo ya no es especial. El pueblo judío ya no es especial. El pueblo judío es igual a todos los pueblos del mundo. ¿En qué sentido? En el sentido de que la salvación es para los judíos y no judíos. No hay una especialidad, y la gente, por no estudiar, por no escudriñar las Sagradas Escrituras, están pensando que los judíos tienen un lugar especial para nuestro Dios. Todos tenemos un lugar especial para nuestro Dios si somos obedientes a su palabra. No hay una especialidad haciendo en una forma disoluta lo que yo quiera hacer. Y el día que yo me muera, hay un hombre que eleva oraciones y dice: hoy está ante la presencia de Dios, Dios mío. Un hombre, una mujer que fueron perversos en esta tierra, ¿cómo están ante la presencia de nuestro Dios? El hombre hace y juega con las cosas religiosas y con las cosas de la palabra de Dios, tan claras a su antojo. Pero Dios no es un Dios de antojos. Dios es un Dios de verdad, y es un Dios serio al cual nosotros tenemos que obedecer. Este es el mensaje que se nos presenta acá, y vamos a seguir hablando sobre este mensaje de qué fue necesario para convencer a un apóstol. Dios bendiga su bendita palabra. Amén.